Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. Hoy les voy a enseñar a hacer un rico salmón semi-fit. Y bueno, lo primero que voy a empezar a hacer es cocinar mis papitas cambray. Recuerden siempre empezar a cocinar desde agua fría. Esto es porque si las echamos cuando esté hirviendo el agua, se va a cocinar el exterior y el centro no va a quedar parejito. Y queremos que cuando mordamos nuestra papita sea como puré. Entonces tengo mis papas, la acabo de prender al fuego, agua fría. Y vamos a usar bastante sal para que impregne bien en la papa. Queden riquísimas. Esto es lo que más tarda, entonces es una receta súper rápida y súper rica. Amigos, cuando limpien perejil o limpien cilantro, no tiren los tallos, córtenlos, les da una textura súper rica a la comida y también les da muchísimo sabor. Entonces a mí lo que me gusta es cortarlos delgaditos y también agregarlos cuando cocino. Van a ver qué hace la diferencia. Bueno amigos, ya saqué mis papas. Como pueden ver, se corta sin ningún problema. Y tiene eso como purecito. Entonces esto ya está súper listo. Bueno amigos, ahorita voy a hacer la salsa para el salmón. Yo corté jitomate cherry y lo único que vamos a hacer es sazonarlo con jugo de limón. Como el salmón es un pescado bastante grasoso, este tipo de recetas que son ácidas le van a ir súper bien para cortar la grasa y que todo se armonice y sepa increíble. Y es súper sencillo de hacer. O sea, ahorita estoy haciendo todo primero y al final es el salmón. Y todo junto sabe muy bien, muy bien. Pues aquí tengo jitomate, le estoy agregando jugo de un limón, mis tallitos de perejil, aceite de oliva extra virgen. Aquí como ven, pues es todo a ojo, o sea, la cosa es que lo prueben. Entonces no tengan miedo de probar hasta que a ustedes les guste. Bueno amigos, esto es bok choy, es una col china, sabe súper rico. Si no encuentran esta receta va increíble también con espárragos. Entonces la verdad es que no hay excusa. Y de este lado tengo aquí el salmón. Nosotros lo encontramos sin piel. Y pues voy a cocinar ahorita suficiente como para Jimena y para mí. Entonces vamos a cortar en dos. Esto es el lomo del salmón. Si piden lomo es como la parte más magra. Entonces aquí ya tengo casi todo listo. Tengo mis papas, tengo sartenes calientes, tengo el bok choy. Entonces lo que más tarda de cocinarse, de calentarse son las papas. El salmón la verdad es que es súper rápido. Y aquí tienen que jugar con el tiempo y probar qué tan hábiles son en la cocina. Claro que esta receta es perfecta si quieren quedar bien con la chava con la que estén saliendo. Es muy importante que siempre sus sartenes estén calientes. Yo cuando cocino salmón en lo personal no me gusta ponerlo en lo más alto, porque se quema. A mí me gusta que agarre color doradito chido y pues no me gusta que se queme. Entonces ahora sí, tengo todo caliente de este lado. Entonces aceite para las papas. Luego se nota que está caliente porque se mueve ahí bien rápido. Entonces aceite para las papas. Las papas van para adentro. Aceite al sartén con el salmón. Ok, vamos a sazonar. Siempre hay que sazonar desde arriba para que le caiga toda la sal bien parejito a nuestra proteína. Ok, entonces salmón también caliente.
Y de este lado ya está humeando entonces voy a poner también aceite. Y voy a poner mi bok choy. Boca abajo. Okay, y sal. A las papas vamos a poner mantequilla, por eso digo que es una receta semi-fit. Si mi nutrióloga ve esto ahorita me va a regañar, pero no le diga nada. Las papitas se ven increíbles, como la mantequilla se empieza a avellanar. Entonces aquí ya tenemos salmón, tiene un color muy bonito. Ahora sí, con el bok choy le voy a dar la vuelta. Voy a volver a tapar. Damos una movidita más a las papas. Ok, papas están listas. Voy a apagar de este lado. Aquí el salmón también es un pescado al que le pueden dar término de cocción. Hay mucha gente que le gusta un poquito más crudo o totalmente cocido. Cuestión de gustos y todo se vale. Ok, entonces el salmón, este pequeñito ya lo voy a sacar. Miren qué color. Y las papitas también. Bueno amigos, aquí ya tengo mis papitas. Yo le estoy sacando con una cuchara perforada porque quiero el sabor de la mantequilla, pero no quiero la grasa en el plato. Entonces, escurro bien. Aquí tengo mi perejil. Vamos a ponerle bastante perejil. Mi shallot picado. Y aquí tengo semillas de mostaza encurtidas. Esto lo herví 3 veces, empezando desde agua fría. Y lo puse en un líquido para encurtir, que es por 2 partes de agua, 1 parte de vinagre y 1 parte de azúcar. Entonces vamos a tener aquí las papitas. Ok, entonces vamos a poner nuestro bok choy. Seguimos con nuestras papitas. Nuestro salmoncito. Y al final nuestra vinagreta o nuestra salsita. Y las semillitas de mostaza encurtidas. El motivo por el cual las blanqueo 3 veces o las hiervo 3 veces es para que se les quite el sabor amargo que tienen. Vamos a terminar con un poco de sal Maldon y pimienta. Ahora sí llegó la hora de la verdad. Miren nomás. Miren qué jugosidad de pescado. Les van a dar el sí garantizado. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Háganla. Está súper rica, súper sencilla. Denle like, denos follow, compartan y disfrútenlo mucho. Nos vemos la siguiente.